Gracias a todos y todas por volver a estar acá. Es un placer volvernos a reencontrar después de haber disfrutado todos más o menos de la gastronomía, que también es cultura, de la gastronomía de Setúbal, setubalense, y por tanto vamos a continuar lo que esta mañana hemos empezado, cada vez con la idea que teníamos desde la organización del evento de empezar desde lo más general para ir cada vez bajando más hacia lo local. Por tanto, un poco tal como se hablaba esta mañana, de lo más local ir a bajar a lo más local. Yo soy Roser Bertran Copini, formo parte de la Fundación Creanta de Barcelona, Fundación Creanta, conjuntamente con, o dentro del marco de Exhibe y organizado conjuntamente, estamos acá para compartir con todos ustedes lo que son las jornadas que anualmente estamos organizando. Antes el presidente les estaba hablando de los diversos lugares donde han desarrollado las jornadas, con la idea esta de en nuestro ADN como fundación tenemos claro que la cultura y la educación con letras mayúsculas son transformadores de ciudad, transforman la ciudad. Por tanto, en todo aquello que tenga que ver con estos dos conceptos, allí nos encontrarán. Somos una organización del tercer sector ubicada en Barcelona, pero con voluntad de visión europea y muy especialmente iberoamericana. Aprovecho de nuevo, como han hecho todos mis predecesores, de agradecer tanto a Exhibe, muy especialmente en la persona de Adriana. Ha sido todo tan fácil y tan agradable de organizar que, por tanto, como decía la película, creo yo, por lo menos me pongo esta medalla de que es el principio de una gran amistad. Por tanto, gracias. Gracias también a Setúbal, gracias tanto al presidente de la Cámara, al concejal y al director de Cultura por también todas las facilidades, y gracias a todos ustedes por ser fieles y estar de nuevo acá por la tarde en lugar de irse a ver también la magnífica y hacer un poco de turismo por la ciudad. A nosotros nos toca reflexionar acerca de las claves para la construcción de políticas culturales en ciudades medianas. Lo hemos dejado acá, en el tema de ciudades medianas es donde lo hemos dejado este mediodía. Estábamos hablando precisamente de esto, de qué función, qué papel jugaban las ciudades medianas o pequeñas. Y queremos hablar también y reflexionar también sobre la sensibilidad de crear conexiones para la generación de políticas públicas. Hoy en día partimos de la base de que la ciudad es el mundo es la ciudad. Todo el mundo nos habla de que estamos en el siglo de las ciudades, pero también tenemos a partir de la pandemia una situación un tanto diferente, y es que hay un abandono también de la ciudad, de la metrópolis, de la gran ciudad, hacia la ciudad pequeña o incluso hacia lo rural. Y, por tanto, se está empezando a dar el paradigma y también la realidad de que las ciudades medianas y pequeñas empiezan a tener una centralidad en la definición de diversas políticas que no habían tenido hasta este momento. Se habla de ciudades amables, se habla de ciudades cercanas, se habla de las ciudades del cuarto de hora, aquellas ciudades a las cuales puedes llegar a cualquier sitio andando muchas veces en un cuarto, media hora. Por tanto, es importante el papel que juegan estas ciudades. Hay una necesidad, pero estas ciudades solas, frente al monstruo de la megaciudad, frente al monstruo de la metrópolis, se da uno cuenta de la necesidad de crear redes de intercambio, de crear redes de uso, de planificar. Antes, esta mañana también lo hemos estado reflexionando, de planificar estas políticas culturales en forma de red, no solamente para una ciudad, sino para las ciudades alrededor de esta gran ciudad. Y, por tanto, también tiene que ver el papel que los gobiernos del nivel intermedio, nosotros acá los llamamos, en España los llamamos niveles intermedios, lo que son las diputaciones, lo que serían lo que está entre el Estado y la nación y entre el propio nivel local. Por tanto, aquí queremos reflexionar sobre esto. Y, por tanto, déjenme, antes ya de dar paso a los ponentes, del porqué de los componentes de esta mesa, que aunque estamos 3 personas, hay 3 personas más allá arriba en el éter, que también están participando y que, por tanto, nos van a dar su visión, primera, desde realidades diferentes, 2 desde Latinoamérica, uno desde México, el otro desde Uruguay y otra persona desde Pontevedra, desde Galicia.
Por tanto, la idea es un poco qué visión hay también de lo más macro, de qué tipo de políticas o cómo se entienden las redes desde los niveles estatales, desde los niveles de nación, para ir bajando hasta llegar a lo más concreto, pasando por las entidades supramunicipales, como es el caso del representante de Cádiz. Por tanto, si les parece, en lugar de apabullarlos con la biografía, con las biografías de cada uno de los participantes, para que se acuerden de ellos, de quiénes son y de qué son, según vayan participando, los voy a ir presentando y así seguramente nos será todo un poco más fácil de recordar. Por tanto, lo primero que voy a hacer es darle paso desde Puebla, desde la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, en México, a Enrique Glockner. No sé si Enrique está ya conectado. Mientras se va conectando, yo les explico que actualmente Enrique Glockner. Hola. Hola, Enrique. ¿Cómo están? Bien, te oímos muy lejos, es que estás muy lejos y no te vemos todavía. A ver, yo estoy aquí viéndoles bien y escucho todo Tú perfecto. no nos ves, bueno, pues ya, como mínimo algo es algo. Pero te oímos como muy al fondo. Pero mientras solucionamos los problemas técnicos, Enrique, permítame que haga una pequeñita glosa tuya, explicar a nuestros acompañantes quién eres. Enrique es el secretario de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla. Él ha sido secretario de Bienestar del Ayuntamiento del municipio de Puebla desde el año 2020 hasta el año 2021 y además es un experto de la Comisión de Cultura de GCLU, de la Comisión de Gobiernos Locales. Por tanto, es una persona, en este caso, que además es un experto en gestión cultural, es una persona que nos dará su visión tanto desde lo más macro a incluso a lo más micro, contando que Puebla, para nosotros, para el Estado español y para el portugués, tal como decía antes el compañero, Puebla es una ciudad muy grande para nosotros, para nuestras medidas, pero para las medidas de México, y si lo comparamos con CDMX, si lo comparamos con Ciudad de México, pues es una ciudad mediana, chiquita. Por tanto, Enrique, sin más dilación, te doy 12 minutos, voy a ser un poco estricta y si acaso después ya te dejaré un ratito más. Lo digo porque como sé que tú te sientes entre amigos y somos unos cuantos aquí que te conocemos en vivo y en directo, Enrique, aprovecho para excusar su presencia. Él físicamente tenía que estar acá, pero por problemas de política, de gestión política, no ha podido estar. Por tanto, Enrique, es tu tiempo. Hola, Roser. Hola a todas y a todos. Pues primero que nada, lamentando el no poder estar allá con ustedes en este año. Había tenido la oportunidad de convivir y de compartir en otros años esta gran experiencia que es Exif Music, que nos ha permitido, pues eso, la construcción de redes, el poder sentar las bases para poder construir una gestión cultural que solamente nos da una visión más amplia de lo que son las ciudades y del papel de la cultura en las ciudades y de las ciudades en la cultura. Pero bueno, en esta ocasión lamentablemente no pude estar ahí y ser parte una vez más de esta experiencia. Pero bueno, desde aquí les comparto un poco lo que he estado trabajando y lo que me parece que es importante, que hay que tomar en cuenta para lo que implica la construcción de políticas culturales en una ciudad o en un territorio de ciudades intermedias. Bueno, primero voy a contextualizar. Puebla es un estado, que aquí así se le conoce al gobierno intermedio. Acá México tiene 32 estados y Puebla es uno de esos estados que tiene 217 municipios. Tiene una gran diversidad en el ámbito de lo local. Entre estos 217 municipios, pues bueno, encontramos municipios que van desde los 400, 500 habitantes hasta el propio municipio de Puebla, que es la capital del estado, de la provincia, que cuenta aproximadamente con 2 millones de habitantes y ya con la zona metropolitana casi llegamos a 3. La zona metropolitana incluye alrededor de 9 municipios que están pegados a este gran municipio que es Puebla y entre todos sumamos ese número de habitantes. El estado en total tiene poco más de 6 millones y medio de habitantes actualmente y pues de alguna manera gestionar una provincia con esta diversidad
de municipios, de gobiernos locales, pues tiene un gran reto. Otra cosa importante de Puebla es que es un estado, es una provincia que tiene al norte frontera con Veracruz, que tiene una cultura muy rica este estado también, pero compartimos toda esa región del Totonaca, de los totonacas, de los náhuatls que están al norte de México, y también compartimos al sur con Oaxaca, lo que es la Mixteca, que es una región muy importante que también tiene una gran componente pues de diversidad cultural. Oaxaca es uno de los estados que tiene mayor diversidad cultural en cuanto a los pueblos indígenas. En Puebla existen actualmente 7 lenguas que se hablan indígenas, 7 grupos distintos y repartidos en un territorio que, como digo, pues es muy diverso y tiene pues un alcance importante, con una enorme diversidad cultural. Uno de los estados que más diversidad tiene en todo el país. Bueno, eso es el contexto de lo que tenemos aquí. La capital, Puebla, donde estamos, la sede de los poderes de este estado, de esta provincia, se fundó en 1531, es una ciudad virreinal, es la ciudad que se fundó, es la primera ciudad del renacentismo europeo, donde toda la parte y la tecnología de la época del urbanismo renacentista se puso en prueba, se puso en un gran laboratorio que es la ciudad de con ópticas muy diferenciadas. Lo mismo, tienes 12 minutitos y todo el tiempo, y todo es tuyo. Gracias, Roser, por tu generosa presentación. Lo primero, las gracias. Voy a ser rápido porque Roser es inflexible con el tiempo. A la organización, a EXI, a la Cámara Municipal, por supuesto, y a los buenos amigos de Creanta, que han sido tan osados de considerar que yo podía decir cosas interesantes aquí. Bien, yo soy muy disciplinado y he tratado de ser fiel al título Claves para la construcción de políticas culturales, Chávez, creo que se dice aquí en portugués, y etimológicamente una clave es una llave. Yo voy a exponer 3 claves, y como toda llave puede abrir y cerrar puertas. Entonces yo voy a reflexionar en qué medida nos están cerrando puertas. Y luego voy a hacer alusión a 2 prácticas sobre estos temas. Una buena práctica, yo considero que es una buena práctica, que es una ley ya aprobada, y una mala. Hay cosas que hacemos mal, demasiadas a veces hay que aprender eso. Como no quiero criticar, voy a hacer la de mi tierra, la mala práctica, para que no vayan. Luego, no, si vaya alguno a Cádiz, no decir que yo he hablado mal de la provincia de Cádiz. Como ella apunta, mi visión local, profesionalmente yo he sido casi 40 años un funcionario público, gestor cultural, o sea, yo trabajaba de gestor cultural y he hecho muchas cosas, desde observatorios culturales, formar, campañas de teatro, de todo, y cooperación. Entonces, mi visión, yo soy un municipalista. Yo, ideológicamente, me sitúo en la administración como un hombre que cree en el municipio y que cree que en el municipio
en determinadas cosas, casi todas, pero en determinadas cosas, como es la cultura o como la mayoría de las políticas sociales, es donde se pueden y se deben hacer las cosas bien, y que las otras administraciones están. La base de mi exposición es la realidad española. Conozco algo de Portugal, lo conozco más como turista por su buena música, su buen llantar y la amabilidad de su gente. Pero yo creo que no hay tantas diferencias, por lo que yo he escuchado esta mañana de los compañeros y compañeras que nos han precedido, con la realidad española. Tengo una presentación por ahí. En la presentación es muy sencillo. He puesto una imagen y luego las palabras, conceptos que voy a la siguiente, las he tratado de ponerlas en portugués. Es portugués de Google, con lo cual las quejas a Silicon Valley. Yo no me he fiado, he tenido algún bien. El contexto, la primera llave es una llave de contexto. Estamos en lo que se llaman gobiernos multinivel, sea eso lo que sea. ¿Qué significa eso? Que las cosas se deciden en muchos sitios y los flujos de decisión, los flujos de recursos van de un lado para otro, que la gobernanza no es de un solo cuerpo político, sino son varios. Y nosotros estamos, tanto España como Portugal y otros 20 y tantos países, en un contexto político con las complejidades que se llevan, las ventajas que puede tener y las que no tiene. En el caso español, el gobierno multinivel, pues podemos decir que empieza en Bruselas y hay una gente que nos representa. Hay canales democráticos para elegir y dejar de elegir, y más o menos. Luego bajamos al plano de la nación, la república, la parlamentaria, que somos algunos, cosas así, ¿no? Luego, sí es cierto, en España, el mundo de las regiones o las nacionalidades, un mundo conflictivo, pero es un mundo que durante los últimos 40 años nos ha permitido una cierta convivencia y una descentralización administrativa y política importante. Y luego llegas al mundo local. El mundo local, yo no le quiero llevar la contraria a Rousseff, las diputaciones son un mundo local. Las diputaciones en España son algo muy difícil de explicar fuera de España. Es muy difícil. Yo hice cooperación con Marruecos y los marroquíes no sabían lo que era el Ayuntamiento de Cádiz o el de Jerez o el de Sevilla, sabían lo que era la Junta de Andalucía, sabían lo que era el gobierno. En aquel tiempo era Zapatero, decían el gobierno Zapatero, y cuando yo decía que yo trabajaba en Diputación, intentaba explicarles, llegaba un momento y dice, bueno, pero como la Junta de Andalucía, digo, sí, algo así, pero más pequeñito, no sé. No se comprende. Somos un gobierno, a pesar de ser un gobierno autónomo, somos también administración local y con una función muy clara expresada en la ley. Asistir a los ayuntamientos más desfavorecidos. Equilibrio territorial. Algunos reparten más, otros menos. Bien. Este gobierno multinivel funciona con un palabra, en su esencia hay una palabra dura que es principio de subsidiariedad, que básicamente es, por explicarlo rápido, que las cosas las tiene que hacer el que está más cercano al ciudadano. Y las otras administraciones que no están tan cercanas apoyan esa acción. Obviamente el principio no funciona perfectamente, es incompleto, y las decisiones suben y bajan. Es un gobierno, en principio, con una vocación de descentralización. No me gusta tampoco la palabra multinivel, porque da sensación de jerarquía, de que es más importante una administración con otra y todas son igual de importantes. Y a veces para el ciudadano la más cercana es la más importante. Pero bueno, digamos, hay esa falsa jerarquía. Entonces, parece que las administraciones que están más arriba empujan hacia abajo los servicios, las obligaciones, los recursos a veces. Las decisiones se toman en mecanismos muy complejos. O sea, si un municipio decide llevar una política cultural en una línea de creatividad, él va a tomar una decisión de yo quiero hacerlo, pero detrás va una multitud de pequeñas decisiones o grandes decisiones que se toman en otros lados y que hay que pactarlas en otros lados.
La coordinación es lo más difícil en un gobierno multinivel. Antes alguien hablaba de la dificultad de coordinarse en una misma administración entre distintos departamentos. Pues imaginaos cómo es la coordinación en un gobierno multinivel y normalmente muy burocratizada. Entonces, para elaborar una política cultural hay que saber dos cosas. Primero, que hay cosas que se deciden en otros sitios que no es donde nosotros estamos, ¿no? Y entonces hay que ir a esos sitios a ver qué se decide. Y, muy importante, para poder llevar adelante esa política que queremos hacer, hay recursos que no están donde nosotros estamos, que no son los nuestros. Con eso pasamos a la siguiente clave. Sí, ahí está. ¿Quién hace qué? En España es un problema, porque resulta que según nuestra Constitución y según sentencia del Tribunal Constitucional, primero del Supremo, del Constitucional, la cultura es una competencia que le llaman concurrente. A mí me salió concordancia en portugués, no sé si estamos hablando de lo mismo. Digamos que concurrente es que todos corremos hacia el mismo sitio, se supone, ¿eh? Y que todos terminamos haciendo cosas muy, muy similares. Esa indefinición hace que en España todos puedan hacer de todo en cultura prácticamente, mientras haya voluntad y dinero, que suele ser el gran problema. Esta indefinición de competencias es muy importante en el proceso de creación de una política pública. Pensamos que una política pública es un texto legal del mayor rango posible, dice que tenemos unos derechos. Esos derechos se trasladan a los gobiernos como deberes. Dice, un texto legal dice una constitución, dice, la portuguesa lo dice, la española también, el ciudadano tiene derecho a la cultura, sea esto lo que sea. Esto se traslada a que los poderes públicos tienen el deber de satisfacer ese derecho en la ciudadanía. ¿Y cómo se traduce eso? En servicios. Pensemos en el derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho reconocido constitucionalmente. ¿Y cómo se concreta eso? En el deber que tiene el Estado de garantizar un mínimo de salud a los ciudadanos. Y eso se traslada en servicios públicos, hospitales, ambulatorios, farmacias, etcétera, etcétera. Públicos, privados. Bien, en nuestro caso, la complejidad es doble. Todos sabemos que tenemos derecho a la cultura, ¿no? Antes se hablaba incluso, hay un problema que antes se hablaba, cuando se hablaba de la diversidad, la diversidad enriquece, está muy bien, pero nos plantea problemas a la hora de concretarlas en servicios públicos culturales a la ciudadanía. Es complejo, es muy complejo. Luego hay un tema que hace que la concurrencia promueve, sobre todo en España, es lo que llamamos las guerras culturales, pero no las guerras culturales tradicionales, sino las guerras por salir en la foto o por hacerse fotos, ¿eh? De repente, un ayuntamiento de norte hace un edificio emblemático para Museo de Arte Contemporáneo, hace muchos años, se llama Guggenheim. Y de repente corre una fiebre por toda España de yo quiero mi Guggenheim. Y crecen los centros de arte contemporáneo como setas. Yo eso lo he vivido en mi provincia con las poblaciones medianas, he hablado medianas desde 10.000 a 50.000 habitantes, donde de repente hay un plan de ayudas del gobierno central y del gobierno autonómico para construir teatros. Fue abrirse el primer teatro y tener una manada de alcaldes pidiendo teatros. Si el de al lado lo tiene, yo tengo que tenerlo porque si no, no gano las elecciones, me van a echar la gente. Y yo quiero, ¿eh? Entonces, esas guerras propician dos cosas, ¿eh? Vacíos en las políticas culturales. Vacíos. Yo siempre digo que hay sectores pobres y sectores ricos. El arte contemporáneo es un sector rico, nadie discute, se le da. Pero ¿y los archivos históricos? Los ayuntamientos custodian archivos donde está su historia y parte de la historia de la comunidad. Y eso es patrimonio. La mayoría de los archivos que yo conozco están en precario. Y a más pequeño el pueblo, más en precario. Sin embargo, estamos sobre representados a lo mejor en museos de arte contemporáneo o en teatros o en otras cosas.
y esa ausencia de cooperación tiene eso. Mi conclusión es que el tema de las competencias, el qué hace quién y en qué momento, es un territorio de conflicto. Félix lo señalaba como el tercero de los desafíos que él ponía ahí, el desafío de la gobernanza. La gobernanza, entre otras cosas, deberá ser borrar ese. Pasamos a la siguiente, otro problema, que es, esto lo paga. ¿Quién paga esto? El dinero, los recursos. Lo público lo hacemos. La financiación de la cultura es insuficiente históricamente. España, supongo en Portugal, pero yo creo que hasta en Francia, que nuestro colega francés nos asustó con el presupuesto de su ciudad de 30.000 habitantes. Pero al final, porque la cultura es tan amplia, hemos acotado el ámbito de las políticas culturales de una forma tan amplia que nunca va a haber dinero para todo. Pero no solo eso, es que los poderes públicos son bastante rácanos con eso. Nosotros tenemos 3 fuentes de financiación. Los presupuestos propios, lo poco o mucho, el que consigue fijar un porcentaje por ley o por norma mínimo de un 1, 2, 3%, eso es una maravilla. El tema del mecenazgo y el patrocinio, no sé, en Portugal o en España hay poca cultura, hay una ley que se reclama como insuficiente. Hubo un proyecto de ley a punto de salir esta anterior legislatura, tal, pero nos falta la cultura del mecenazgo. Es más anglosajona y nosotros no, los españoles. Y luego los pocos ingresos que podemos tener. Voy muy rápido. 2 ideas interesantes aquí que son claves y que en el contexto de gobierno multinivel. Primero, cuando una administración va al siguiente nivel a pedir dinero, va con lo que yo llamo, o un amigo llama el síndrome del cajero automático. Piensas que yo digo voy del ayuntamiento, voy a la Diputación Provincial o yo de la Diputación voy al Gobierno Autonómico, voy a meter una instancia y por aquí abajo me va a salir el dinero. Sí, porque eso funciona así. Porque está basado en que hay una filosofía en los responsables públicos de todas las administraciones que miran a la de arriba y le dicen, lo mío es mío y una parte de lo tuyo también, ¿eh? Así vienen los ayuntamientos, venían a la Diputación, decían, oye, a ver, tú tienes dinero, pero para repartírnoslo a los ayuntamientos, no para hacer lo que te dé la gana. Y luego hay, en el tema de financiación, muy importante para mí, y sobre todo yo lo veo en los últimos tiempos, lo que llamo los depredadores. Los depredadores son sectores que no son culturales puramente, que cogen y entran en el mundo de la cultura y lo instrumentalizan para obtener recursos. Y hablo, por ejemplo, del turismo. Turismo, la industria turística, que en España es potentísima, imagino que aquí también, es una depredadora de cultura. Mi ciudad es una ciudad patrimonial, Cádiz, y tiene mucho turismo ahora y la gente va porque hay un patrimonio importante. Los hosteleros y hoteleros ganan mucho dinero y están todo el día quejándose. Yo no los he escuchado todavía ninguna vez decir, bueno, mira, de lo que hemos ganado este año, 1.000 euros para arreglar algún monumento, nada. O sea, luego hay un dato, hay un profesor de economía de la Universidad de Valencia, Pau Roussel, yo se lo había escuchado y hace poco le pedí el dato y me envió la fuente estadística del Instituto Nacional de Estadística. Un trabajador en España, un trabajador de las industrias culturales, tiene una productividad en torno a los 40.000 euros al año. O sea, un señor que trabaja en industrias culturales, o como media, por ejemplo, los de artes escénicas están en los 20.000, los de los sectores audiovisuales están pero todo eso es media. El turismo tiene una productividad media en sus trabajadores de 20.000 euros, la mitad, no llega a la mitad. Estamos poniendo al servicio de una industria menos productiva una muy productiva, aunque sea más pequeñita. Eso es, para mí es depredación y no carece de lógica. Vamos rápido. Mala praxis, la Bahía de Cádiz. Un minuto, vale, mala praxis. Y luego, venga, vale, mala praxis. Podemos decir que podría ser un área metropolitana, porque hay 7 municipios, incluidos Jerez de la Frontera, que está un poco más al anterior, pero que agrupan unos 650.000 habitantes.
Hace 30 años se constituye lo que llamamos una mancomunidad, es una fórmula jurídica que se reúnen estos ayuntamientos para hacer cosas y prestar servicios en común. En estos años, la gran estrella mancomunada de lo que se ha hecho en común es un cementerio. Un cementerio. O sea, nos han garantizado a los ciudadanos de la Bahía donde vamos a descansar cuando nos llegue el sueño eterno. No hay ni una sola actividad, no hay ni una comisión, ni nada que, por ejemplo, trate de coordinar las políticas culturales de esas 7 poblaciones. Nada, ni siquiera y no hablo ya ni una comisión política, sino de comisiones técnicas, etcétera. Nada. Hay una excepción como administración aquí, que es la universidad. La Universidad de Cádiz, como tiene campus en 3 de esas ciudades, coordina y hace convenios de cooperación con esos ayuntamientos, ¿no? Yo comprendo que es difícil porque este no es el área metropolitana clásica donde hay una conurbación, una urbe grande que empieza a crecer y a comerse todo lo que hay alrededor. Aquí, si veis la foto, lo que tenemos en el centro es una bolsa de agua, es una bahía. Entonces, y luego los municipios, Jerez tiene 200.000, Cádiz 100 y pico mil, otros 80.000, 90.000. No hay un liderazgo territorial de ninguno de los municipios que pueda decir yo arrastro. Y termino la buena práctica, y hablaré muy poco. La buena práctica es una ley. La ley es una ley pionera en España de una comunidad autónoma, el sistema cultural de Canarias, de una comunidad autónoma. ¿Qué es lo que está diciendo? Todos esos problemas que hemos visto de competencia, de esto y lo otro, vamos a ordenarlo. Creemos un sistema público que incluya a todas las administraciones, porque eso lo hace la educación. Hay un sistema nacional de educación. Te estás poniendo nerviosa. Y hay un sistema nacional de salud, porque si la salud se coordina y se planifica, porque la ley, entre las cosas que obliga a las administraciones que integren, que tienen que crear un marco estratégico. Esta mañana se ha hablado también de la ausencia de estrategia. Manuel Gama creo que lo ha dicho, que aquí no hay, en España también hay pocos planes estratégicos. O a veces se hacen y se guardan. Pero es lo mismo. Bueno, si queréis más, después hablamos. Gracias, Luis. Perdona, pero es que... Sé que me vas a odiar durante un tiempo, pero es que no me quedaba más remedio que hacer el papel de señorita Rottenmeier. Para los que habíamos visto Heidi, sabemos quién es. A los compañeros de la técnica. Ya internet, podemos volver a conectar. Vale, entonces vamos a conectar con Enrique otra vez, porque además él sé que después tiene otra cosa urgente a salir. Enrique, hola. Si no, pasaremos a Barreto. Enrique. Hola. Hola, ¿me escuchan? Estoy aquí probando el sonido. Los veo bien, pero no oigo nada. Pásate para acá. Vamos con Barreto, ok. Pues entonces, bueno, como pueden ver, la gracia del directo es que además, ahora les digo la verdad, lo habíamos hecho expresamente que esto pasara, porque así de esta manera tenemos más o menos despiertos, porque a veces después de comer, pues es como un poco más pesadito todo, ¿no? Entonces ya con esto, si entras, si sales, si vas, si viene, pues así los mantenemos un poco en la emoción. No los oigo. Como quien no quiere la cosa, los mantenemos despiertos. Bromas al margen. Juan Carlos Barreto, él es de Uruguay. Sí, que hay un internet. Es un artista plástico, pero también es un gestor cultural, es publicista, es diseñador gráfico. Le recomiendo, algunos de ustedes quizá le conocen y si no pueden conocer su obra, porque justo en la entrada de la Escuela de Hotelería hay una de las pinturas, uno de los murales que él dejó hecho, si no recuerdo
mal, el año pasado o el anterior, cuando estuvo, o hace algunos años más, cuando él estuvo participando en unas jornadas de Exhibe también como estas. Por tanto, pueden saber quién es él viendo directamente su colorida obra mural. Entonces, como les decía, es también diseñador gráfico, es publicista gráfico y desde el 2020 es coordinador del área de gestión territorial de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Por tanto, precisamente nadie mejor también desde, en este caso, una visión más de nación, más de gobierno estatal, para que nos reflexione sobre la importancia de estas ciudades medianas, que en Uruguay las hay muchas, y esta importancia de trabajar en red. Juan Carlos, hola. Juan Carlos. Está aquí, pero no les... Juan Carlos, hola. Se nota que debe hacer frío, ¿eh? Ya cambió la estación allí porque todavía va como muy tapado, ¿no? Juan Carlos. Hola, Rose. Hola a todos y todos. No sé si me escuchan. No te esfuerces, Juan Carlos. Ha pillado carrera. Sí, ok. Hola, Rose. Yo te escucho perfecto, pero no sé si me escuchan. No hay problema. Es el directo. Continúa. Hola. Por tanto... Yo sí te escucho, Juan Carlos. Pero podemos continuar in situ, ¿verdad? Por tanto, entonces... Nos oyen. Vamos a ir pegando estos saltitos. Por tanto, ahora, si antes estábamos de esta visión local, supralocal, los dos hemos trabajado en diputaciones y por tanto sabemos, yo en la de Barcelona y él en la de Cádiz, por tanto sabemos el porqué de estas palabras. En este caso ahora vamos a bajar a lo local y por tanto nos acompaña la señora Ana Oliveira Silva, que ella desde el 2019 hasta el 2023 fue directora, desde el 2007 hasta el 2012 fue jefa de división de educación del Concejo Municipal de Barreiro. Después pasó a ser directora del área de cultura del Ayuntamiento de Seixal hasta el 2015, para pasar posteriormente a dirigir el Departamento de Educación, Cultura y Juventud del mismo Ayuntamiento de Seixal, y ahora es la actual, en estos momentos, directora del Departamento de Cultura de Seixal. Por tanto, ella nos puede hablar de manera muy directa de cómo estas ciudades que están a la sombra de las grandes ciudades, están a la sombra, en este caso, de Lisboa, pero dinamizadores das políticas culturais. Como conseguir rentabilizar este nosso trabalho para um trabalho verdadeiramente em rede, respeitando as identidades de cada território, continua a ser para nós o verdadeiro desafio, uma vez que esse trabalho em rede deve refletir uma real necessidade das comunidades, não apenas fomentado por programas financiadores para a existência das mesmas. As dificuldades da sociedade civil, do movimento associativo, dos agentes culturais no sentido de perceberem e assumirem o seu papel ativo na construção de políticas públicas, nomeadamente na área da cultura, impossibilita uma criação de valor continuado e uma real apropriação identitária do território. Estamos numa sociedade global, mas cabe a todos, autarquias locais e sociedade civil, continuar a valorizar o que emana do território pela sua história e atividade, reforçando um sentido de presença e compromisso essencial quando estamos numa época em que a uniformização e o poder de países de maior poder financeiro tendem a dominar culturas e comportamentos. Obrigada. Bueno, muchísimas gracias por su intervención. Es lo que estábamos diciendo, hemos bajado ya al terreno más local de cómo se llevan a cabo estas políticas locales. Entonces, yo ahora, en este poquito ratito que nos queda, pero aprovechando... Sí, Enrique está listo, magnífico. Entonces echo atrás mis palabras y Enrique, querido, hola de nuevo. Hola, ¿me escuchan ya? Te escuchamos, no te vemos, pero te escuchamos, que ya es importante. Okay. Entonces, es importante. Te voy a pedir un triple salto mortal, y es que como mientras la señal había caído, hemos gastado algo más de tiempito acá
con las personas que estaban en presencial. A ver, espera. No se preocupen. No, perdona, que me están dando órdenes y contraórdenes. Dale, tienes unos 10 minutos, 12 minutos para que nos expongas lo que nos habías empezado a explicar. Por tanto, atención, también para nosotros, doble en este caso salto mortal, nos vamos de lo local, volvemos a subir otra vez a lo que sería un nivel regional un nivel para nosotros acá regional. Dale, Enrique, gracias. Una pregunta nada más del contexto que di, ¿en qué se quedaron? Para que pueda yo arrancar desde el punto donde me quedé hablando sin saber que no me veían. Estabas haciendo un poco una mise en place, nos estabas diciendo un poco qué era Puebla, dónde estaba, cuántos erais, etcétera, etcétera, y ahí más o menos te habías quedado. Ok, bueno. Perdona, me están apuntando, es que tengo unos apuntadores que van un poco lentos. Te habías quedado en las 7 lenguas. Ok, que Puebla es una región, un estado que tiene 7 lenguas, 7 pueblos originarios, y que hablaba yo sobre todo de la complejidad de la diversidad cultural, pero sobre todo el hecho de que Puebla como provincia, como región, tiene en esta amplitud y en esta diversidad, tiene también un gran número de municipios o de gobiernos locales rurales y un gran número de municipios y de gobiernos locales urbanos. Entonces, eso también hace un poco difícil el diseño de políticas culturales en las cuales podamos incluir a esta gran diversidad, ¿no? Y el tema es, también mencioné, y no sé si alcanzaron a escuchar, que lamentablemente este estado también cuenta con algunos problemas históricos de desigualdad, obviamente social, desigualdad económica y evidentemente lo que padecemos en muchos lugares y en muchas regiones del mundo, una desigualdad de género que ha llevado a generar violencia. Entonces, las políticas culturales tienen que buscar cómo se incluye esta diversidad, cómo se puede combatir esa desigualdad y poder generar una política cultural que genere y que intercambie también toda esta riqueza, ¿no? Entonces es incluir e intercambiar esa riqueza, que como decía yo, va de lo rural a lo urbano. Bien, voy a partir de un tema que siempre menciono, que es que las ciudades como gran éxito de la humanidad, como el gran espacio que la humanidad desarrolló y en el cual nos hemos construido como sociedad, como especie humana, también al mismo tiempo ha llegado a ser el espacio de una destrucción o una autodestrucción ambiental, social y también ha generado otros diversos problemas. Pero finalmente tenemos que ir construyendo a la par que vamos identificando diversas problemáticas y diversos retos, tenemos que ir construyendo pues herramientas que nos permitan superarlos, estos retos y estas dificultades. La cultura está prácticamente en todos lados. Hablaba yo también de una relación de cómo la ciudad influye en la cultura o cómo los territorios influyen en la cultura, pero también cómo la cultura determina e influye de manera puntual sobre el tema de los territorios. Entonces, esta relación que tenemos, que existe entre cultura y ciudad, pues debe ser una relación que nos permita conocer cuáles son en algún momento esos límites o dónde empieza una influencia en función de la otra. Empecé a decir, y creo que eso sí no lo escucharon, los elementos que considero se deben de tomar en cuenta para poder construir una política cultural con esta diversidad o con estas complejidades. Iba yo a decir, lo primero es el contexto histórico, social y cultural, que es el que expliqué un poco en la antesala de lo que es Puebla. Entonces es muy importante identificar perfectamente bien ese contexto, saber de qué manera la historia de la región, la historia de la ciudad, la historia del componente regional, que en este caso es un estado de la República en México, tiene una influencia directa sobre esta relación que decíamos cultural. Y hablaba yo también de la parte social. Entonces, todo este contexto es lo que se debe de tomar en cuenta principalmente para entender y poder diseñar a partir de aquí políticas culturales que vayan hacia una gobernanza y que la promuevan para poder
tener un equilibrio entre las partes. El segundo punto que me parece fundamental es el tema de la comunidad. Una de las grandes lecciones, que en mi caso lo he mencionado en diversos momentos, nos dejó la pandemia, es el asunto de reconocer en la comunidad, en ese primer espacio cercano en el cual nos desarrollamos, crecemos, en algunas ocasiones nacemos, como el primer horizonte que debemos de considerar y fortalecer para enfrentar problemáticas como fue la pandemia. La pandemia nos dio como punto de partida la necesidad de compartir con vecinas, vecinos, con personas que tal vez en algún momento no habíamos convivido en mucho tiempo. Nos dio por lo menos esa oportunidad de reconocernos, de mirarnos y de establecer vínculos de solidaridad, vínculos de empatía que posiblemente antes no teníamos y que a partir de este suceso, pues tenemos que identificar que fue una de las fortalezas que nos dio esta experiencia. Entonces, me parece que tener la comunidad como un elemento fundamental en el diseño de políticas culturales es, en el caso de una región como Puebla, algo fundamental, y la comunidad en dos sentidos, ad intra y ad extra. La comunidad como elemento identitario, como referente primero de cualquier individuo, como decía yo hace un rato, ese espacio en el que crecemos y nos desarrollamos, pero también la comunidad en la lógica de cómo interactuamos con las demás comunidades, que pueden ser dentro de un mismo territorio o entre territorios. La manera de interactuar, de comunicarnos, de establecer vínculos, conexiones, redes, a partir de esas comunidades, de esa diversidad, me parece que también es fundamental para poder diseñar una política cultural. Yo, desde que hace 3 meses asumí la responsabilidad de la Secretaría de Cultura en el Estado de Puebla, he estado trabajando junto con otras instancias, una de ellas una instancia federal, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, un concepto que nos parece fundamental para entender esto, que es el patrimonio comunitario. Todos entendemos el patrimonio tangible, el patrimonio intangible, pero estamos intentando vislumbrar a la luz de lo que podría ser el patrimonio comunitario como herencia, como elemento que tenemos que preservar con esos pequeños componentes que se tienen que ir mirando y que nos tienen que ir dando pautas para diferenciar y diseñar estrategias que puedan tener para cada territorio, para cada comunidad, elementos importantes, significativos y que les den referencia. Y el último elemento para el tema de lo que habría que considerar para diseñar una política cultural es la innovación social. Esta palabra, este concepto que se escucha desde hace algunos pocos años y que está en boca de prácticamente cualquier organismo, institución, tanto global como local, y que a veces la decimos sin pensar cuál es el significado concreto, me parece que es algo fundamental para poder superar parte de estos retos, parte de este contexto histórico, parte de las problemáticas comunitarias, y que si no lo hacemos con una visión de innovación social, podríamos estar intentando resolver cosas que no son las que tenemos que resolver o resolverlas de una manera poco adecuada. Entonces, digamos, ese sería como un elemento tres elementos para considerar a la hora de poder tener en cuenta la generación de políticas culturales en ciudades medianas, pero a la vez de cómo trasladarlo al universo, que en el caso de una región como la nuestra, cuenta con estos componentes diferenciadores. Bien, gestionar un ámbito de ciudades, decía yo, en el que conviven el mundo rural y el urbano, implica poder tener en el mismo plano realidades distintas. No podemos perder de vista que el fenómeno de la pandemia fue como tal un fenómeno que nos dio una cabida más en lo urbano que en lo rural. La parte urbana fue la que generó o la que dio esta movilidad, a partir de la cual se dio los contagios y se dio esta ampliación de un virus que empezó en una pequeña región del mundo y que de ahí se difuminó por todo el planeta. Entonces, pero fue gracias a lo que conocemos como movilidad internacional, pero que se da más en fenómenos urbanos que en rurales. Entonces, también considerar estos elementos. Bien, pues un poquito, estas son parte de las experiencias
y de la relación que considero que hay entre cultura y ciudad, y ya sea hablando de ciudades intermedias, de ciudades pequeñas, de ciudades medianas, pero que debemos de establecer como ese diálogo territorial, como esa parte de la comunicación en el espacio, y que como exhibe, y el hecho de tener un diálogo, un espacio para hablar sobre el impacto de la cultura en las ciudades, me parece que es un poco lo que tendríamos que ir construyendo. Un espacio como exhibe nos permite también generar y tener esta comunicación, este intercambio de ideas, y lo que ha hecho, que son unas redes que son fundamentales. El espacio de diálogo, de compartir ideas es importante, pero que lo que sucede después, cuando podemos interactuar entre gestores culturales, entre representantes musicales, entre artistas, entre expertos, en este caso en ciudades, me parece que le ha dado una gran riqueza a un mercado de la música como el que se ha hecho en los últimos años allá en Setúbal, y que, bueno, pues son el tipo de experiencias que tenemos que analizar, el tipo de experiencias que tenemos que provocar para poder seguir construyendo e identificando este vínculo entre cultura y ciudad, cultura y territorios, que para mí es, bueno, algo fundamental, y que he venido trabajando por muchos años, y que, bueno, en aras de no solamente de un gusto por haberlo hecho por tanto tiempo, sino el de haber encontrado en este diálogo una enorme riqueza de experiencias y de posibilidades. Pues bueno, intenté hablar un poco rápido, espero no tanto para quienes no hablan el español, y cubro hasta aquí 10 minutos sumados a los otros minutos que había yo tenido ya previamente. Espero que haya abordado las ideas, espero de una manera no muy revuelta. Tendría yo 3 minutos para algunas preguntas si es necesario. Ok, perfecto, mil gracias. Has estado muy estricto, te lo agradezco, porque así nos da más tiempo también y más juego para nosotros acá. Sabemos que nos regalas todavía unos minutos por si es necesario poder hacer algunas preguntas. Entonces, ahora mi pregunta desde aquí de la mesa a los compañeros técnicos es, ¿podemos también conectar con Juan Carlos Barreto? Ok, perfecto. Enrique, te dejamos en stand-by y nos vamos ahora a Uruguay. Gracias, Roser. Nos vamos a subir un poquitito más en esta visión más desde Nación. Por tanto, Juan Carlos, hola. Hola. Hola, ahora Juan. Sí. Ahora sí te escuchamos. Y espero también ahora sí el saludo para todos por allí. Realmente me hubiese encantado estar precisamente como estaba pautado. Lamentablemente no, por causas de fuerza mayor no he podido estar. Darles un abrazo a ti, a Félix, a todo el equipo de Creanta, a todo el equipo de Exhib, arrancando por Adriana y por todo su equipo que trabajan en lo que es este mercado de música, esta fiesta que se realiza todos los años allí. Y bueno, nada, contarles un poquito que desde aquí, desde el Uruguay, desde el área que me convoca, que es el área de gestión territorial, que es un área, voy a compartir un poquito para así les muestro. Juan Carlos, perdona. Hola. Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Hola. Hola, sí, que sepas que tienes más o menos a partir de ahora sobre unos 10-12 minutos, no mucho más. Perfecto. Trataré de ir por ese tiempo. Gracias, si no te aviso. Bien, muy bien. Trataré de que no seas la mala de la película, Rose. Como les decía, ¿no? Digo, en la Dirección Nacional de Cultura, que también envío el saludo de Mariana Weinstein, que el año pasado cuando estuvimos aquí en San José con este mismo encuentro de ciudades creativas, participó el Ministerio de Educación y Cultura desde allí, y bueno, nuestra área forma parte de esta Dirección Nacional de Cultura del Ministerio. Y bueno, nuestra labor es un área facilitadora, es un área que se crea en el año 2020 cuando se asume este nuevo periodo de gobierno, de tener una cercanía mucho más clara con el territorio, ¿no? El Uruguay,
el Uruguay está dividido políticamente en 19 departamentos. Esos territorios cuentan con... Estoy tratando de compartir. Cuentan con esos territorios cuentan con una cabeza política, que es lo que nosotros denominamos el intendente, y luego esos territorios, dentro de esos territorios, donde hay una ciudad capital en cada uno de ellos, tienen diferentes ciudades o pequeñas localidades, y nuestro trabajo entonces es con el Congreso Nacional de Intendentes, donde están justamente estos 19 políticos que son los que llevan las políticas departamentales adelante, y después cada uno con una institucionalidad cultural diferente en el país. Voy a ir a esto para ganar minutos. Esa institucionalidad cultural, quiero decir que tenemos direcciones generales de cultura, direcciones de cultura o secretarías de cultura. Y esto es un hecho bastante interesante para conversar, porque entiendo que cuando existe una dirección general de cultura, quiere decir que tiene un poder de decisión, que tiene un poder de sentarse a la mesa política, a la mesa grande a la hora de discutir presupuestos, a la hora de pensar en políticas, en las políticas culturales que se pueden realizar. Ahí, como ustedes pueden ver, este es el mapa del Uruguay. El Uruguay es como un pequeño corazoncito que tiene un gran río en el medio, que es el Río Negro, y que separa, y que esa separación, ese Río Negro, a veces tiene una inequidad para los que viven al norte de ese país. Uruguay es un país muy centralista, así lo ha sido desde su creación. Todo sucede en el área metropolitana. Al final, abajo donde ven, Montevideo es el departamento más chiquito del Uruguay, y con Canelones y San José allí habitan, en el área metropolitana habita casi la mitad de la población, o sea, de los 3 millones de habitantes, más o menos 1,5 millones, 1.700.000 habitantes, son los que conviven en esa área metropolitana, y entonces el trabajo que debemos realizar es muy importante. Pero acá también existe, como todo país centralista, aquello de que, le enviamos algo, generamos algo para el territorio. Creo que el concepto cambia desde que nuestro ministro y nuestra directora de Cultura y el equipo tenemos una visión diferente, ¿no? La visión es trabajar con el territorio. Y cuando digo este concepto del con, eso conlleva a tener un alto poder de escucha, cosa que hoy, cuando escuchaba a Luis, que en algún momento también lo manejaba, ¿no? El hecho de poder escuchar a la pequeña comunidad, de poder escuchar, y recién cuando Enrique también hablaba de lo rural y lo urbano, ¿no? La importancia en un país como el Uruguay, que tiene alta densidad y población en lo rural, a veces con pequeñas comunidades, y donde tenemos que intentar generar generar una política cultural nacional, pero trabajando con la política cultural departamental, respetándola mucho. Y para eso lo hacemos con los directores, con la Red Nacional de Directores de Cultura, una red que se crea, una red política de alguna forma, que se crea en el año 2012, y donde se sientan en la misma todos los directores o secretarios de cultura a pensar en políticas culturales de fondo, cómo se puede fusionar lo que se piensa desde lo nacional con lo local, ¿no? Para nosotros eso es una de las cuestiones más importantes. Y nada, voy a hablar de 3 programas que existen dentro del área de gestión territorial, ¿no? Uno es lo que denominamos usinas culturales, que en definitiva son centros regionales que cuentan con salas de grabación musical y equipamientos para producción audiovisual. Allí el objetivo es tratar de promover el potencial creativo que la ciudadanía tiene a partir de las tecnologías, ¿no? Tanto en el audiovisual como para la música, darle oportunidades a que chicos, jóvenes, talentos, creadores que habitan
el territorio tengan la posibilidad de hacer su primera experiencia, de entrar a un estudio de grabación y poder tener su primer demo, ayudado por los técnicos que utilizamos. Tenemos 19 usinas en todo el país, algunas inclusive con intención de en este periodo hasta el año 2025 de poder cerrar alguna más, pero para nosotros esto es un tema extremadamente importante. Yo después les voy a dejar los links para que puedan entrar y entender un poquito más de qué va esto de las usinas, pero por ejemplo les cuento este breve proyectito que se llama Mi vecino el artista, que creo que va mucho con esto que estamos hablando, de cómo poder ayudar con acciones que se desarrollen en la pequeña comunidad. Mi vecino el artista lo que hace es generar pequeños cortos audiovisuales donde el talento o el creador local cuenta de, bueno, cuál es su territorio, cuál es su función, por qué crea en ese espacio y resaltar la identidad del lugar, ¿no? Digo, cómo se acerca desde las artes plásticas, cómo se acerca de la música, cómo convive con su entorno. Y bueno, y vuelvo a esto, ¿no? El resaltar la pequeña comunidad que muchas veces, a través del tercer escalón del gobierno con las alcaldías, es como se trabaja muy cercanamente. Para nosotros también es uno de esto que voy a contar acá, se llama Centros Culturales Nacionales. Es un proyecto que nosotros venimos desarrollando con muchas ganas. Es real que recién también Enrique lo decía, ¿no? Todo lo que pasó con el tiempo de pandemia, nosotros de alguna forma este proyecto que comenzaba en el año 2020, recién lo pudimos empezar a implementar casi que finalizando o comenzando el año 2022. La intención es poder nominar a infraestructuras ya consolidadas en pequeñas comunidades o en las ciudades capitales del Uruguay, garantizar la accesibilidad a los bienes y servicios culturales desde ese lugar. Los centros culturales nacionales, como les decía, son centros culturales únicos e irrepetibles, cada uno por sus propias características, por su propia identidad. Algunos de ellos, por ejemplo, porque estamos hablando que son cuando la dificultad, ¿no? de trabajar con edificios muy bien cuidados, pero que son edificios del siglo XIX, con personal en la mayoría del siglo XX, pero con asiduos participantes o hacedores del siglo XXI. ¿Cómo convivimos con todo esto y poder generar política pública, ¿verdad? Tanto desde lo nacional con lo departamental o con lo local, ¿no? Estamos hablando Estado, departamento y municipio. Creo que eso hace que se pueda trabajar, que se pueda elaborar un plan anual de trabajo y de hacer que las cosas sucedan desde el interior. O sea, cuando digo esto es capital interior, pero también interior capital e interior interior. ¿Ah? Esto para que vean en el país, nosotros en estos momentos tenemos 22 centros culturales nacionales nominados. O sea, digo, también esto sucede, que muchas de las cosas que suceden a nivel nacional suceden en Montevideo, suceden en la capital. Para nosotros también era un elemento muy importante poder resignificar la pertenencia en el territorio y otorgar esa grifa de que las cosas que suceden en Artigas, en el norte del país, o en Rivera, o en Bichadero, que es una pequeña localidad casi contra el Brasil, también tienen significado nacional, ¿tá? Porque las cosas que allí suceden dentro del país, y para nosotros eso es lo más importante, ¿no? La intención es llegar a diciembre de este año con 30 centros culturales nacionales. Para que tengan una idea, la mitad están en pequeñas localidades y la mitad en las ciudades capitales del territorio. Y terminar, como les decía, a marzo del 2025 con 50
infraestructuras de estas características, que son infraestructuras dotadas de técnica para que las cosas puedan suceder. O sea, que pueda llegar una exposición del Museo Nacional de Artes Visuales, y cuando esto le digo porque esto que parece tan sencillo, recién en el siglo XXI y en estos últimos años, ha tenido la oportunidad de que el acervo del Museo Nacional de Artes Visuales, parte de ellos, que es patrimonio de todos los uruguayos, tengan la posibilidad de mostrarse en algún otro museo o en algún otro centro cultural que no sea la propia capital del país. Entonces, también esto es una política de cercanía, una política de poder intercambiar y de valorar esos espacios, darle la capacidad técnica para que esto pueda suceder. Juan Carlos, 2 Bien. minutitos. Perfecto, Rob, te cuento rápidamente. Es una foto del primer Centro Cultural Nacional y lo pongo como tal porque en la ciudad de Dolores hace 5 años hubo una turbonada muy grande que destruyó gran parte de la ciudad, una ciudad de 11.000 habitantes, y es increíble cómo una pequeña comunidad conecta con la cultura, y lo que sus habitantes lo primero que decían era: nos quedamos sin cine, nos quedamos sin teatro. Entonces, con todo lo que había pasado en la ciudad, ese sentimiento de orgullo, que es tener un teatro, que es tener una sala cultural, había desaparecido en minutos, y bueno, cuando se puso de pie nuevamente, entendimos que era reconocer un poco ese espacio, ese lugar, ponerlo en valor, y donde hoy venimos desarrollando política pública nacional, departamental y local, en este caso, en una pequeña comunidad. Dejo por acá, me hubiera quedado alguna otra cosita, pero capaz que alguna pregunta puede surgir. Perfecto, Juan Carlos, muchísimas gracias. En estos momentos yo tendría que haber podido dar la palabra a la señora Anabel Gulías Torreiro, que es la concejala de Promoción, Igualdad, Bienestar, Salud y Economía de Pontevedra, pero problemas también del retraso que hemos llevado han comportado que ella no pudiera estar aquí. Por tanto, en estos minutitos que nos quedan, yo les voy... No sé si todavía Enrique ya no está en línea. Ok, pero sí está Juan Carlos, si tenemos a los dos panelistas en vivo y en directo. Entonces, antes de pedir si hay alguna pregunta, yo les quería pedir a Juan Carlos. ¿Me escuchas, verdad, Juan Carlos? Perfecto, Rob. Ok. Les quería pedir que de una manera rápida, incluso para cerrar un poco sus ponencias, nos hablaran de, para ellos, desde su visión territorial, donde desarrollan sus trabajos, sus funciones, para ellos desde su visión territorial, cuáles serían los 3 grandes retos para la creación de políticas culturales en ciudades medianas. 3, si son 2 tampoco me voy a enfadar, pero menos de 1 ya no. Entonces, ustedes mismos, empezamos por usted, Ana. O sea, ¿cuáles serían desde su visión qué sería necesario? ¿Cuáles son los retos a los cuales nos enfrentamos actualmente para poder crear estas políticas culturales en ciudades llanas? Se ha hablado, ya esta mañana también se ha hablado de lo que podía comportar los retos o las complicaciones que nos podía comportar la inteligencia artificial. Esta tarde se ha hablado de territorio, se ha hablado de patrimonio comunitario, se ha hablado de cómo la pandemia nos ha transformado. Por tanto, les pediría esto, que cuáles serían estos 3 grandes retos. Si acaso, no sé, Juan Carlos, tú que estabas ya en directo y que todavía tienes el ritmo de la participación, empezamos contigo y después seguimos acá. Perfecto, Ros. Yo creo que digo que por lo pronto en lo personal, y creo que es un reto y es el desafío del equipo del Ministerio de la Dirección Nacional de Cultura, es esto que les decía hoy, ¿no? El tener el alto poder de escucha
de poder integrarnos al trabajo con los intendentes, el trabajo con los alcaldes, o sea que es ese tercer escalón de gobierno, poder escucharlos, poder entenderlos, ¿ah? Y así poder generar mejor política pública, de mucho más cercanía. Se viene haciendo, se viene logrando, y es en diálogo, es en eso. Y sobre todo, para mí que esto es lo más importante, te diría que entablar siempre ese diálogo para crear el compromiso político de que los actores que tienen ese poder de decisión entiendan lo importante que es aplicar mejores presupuestos para desarrollar cultura, que no es solo cuidar la infraestructura, sino que es darle oportunidades al que tiene un talento, al que tiene creatividad, al que tiene potencial, pero que vive lejano a los centros de estudios o los centros de capacitación. Es poder acercar a través de estos centros culturales nacionales esa posibilidad, esa cercanía de capacitación, esa cercanía de profesionalización de sus propuestas. Y bueno, y creo que ese sería lo más importante que yo veo. A veces es ponernos en el lugar del otro, ¿no? Digo, tanto que hablamos de la empatía, me parece que pasa por ahí. Poder tener ese alto poder de escucha y de dar mayores posibilidades a lo que más están necesitando, que muchas veces son aquellos que viven en la lejanía, en la ruralidad, y los que les queda poca posibilidad de acercarse a esas posibilidades. Perfecto, Juan Carlos, muchas gracias por tu tiempo, por tu paciencia y por haber estado, aunque sea de manera virtual, con nosotros. Gracias y un abrazo inmenso desde acá de parte de todos. Ana. Na verdade, apesar das experiências serem tão diferentes, tendo em conta a dimensão dos territórios e das estruturas que ouvimos falar, eu acho que os desafios são muito semelhantes, e se há coisas que partilhamos é o entendimento de que há um subfinanciamento para a cultura, e isso decorre naturalmente de decisões políticas associadas àquilo que é a relevância da importância da cultura para o desenvolvimento das pessoas e dos territórios e dos países. Isso eu acho que é algo que é transversal. Acho que outra dimensão também me parece que é o subdimensionamento das estruturas que temos ao nível dos recursos humanos afetos, claro que não em situação de precariedade, mas em situação de valorização profissional. E também me parece que há uma necessidade de aprofundarmos efetivamente uma reflexão de como é que nos envolvemos efetivamente todos na construção de políticas culturais, e que não passa só por quem as estuda, por quem trabalha nelas, pelos atores políticos que temos, mas sim pelas pessoas que se cruzam connosco todos os dias e que naturalmente têm N desafios que se lhes ocorrem nas suas vidas. Estejamos a falar de que territórios estejamos, de várias dificuldades e constrangimentos que enfrentam, mas que de alguma forma temos que, na minha opinião, aprofundar a reflexão de como é que alteramos esta questão de algum desinteresse, de alguma falta de participação, de envolvimento naquilo que são a definição de políticas culturais que a todos nós diz respeito. Obrigada, muchas gracias. Ha sido la reflexión, en este caso desde el territorio, no tanto desde el Estado. Luis, para ir cerrando, para quedar después hay algunas preguntas, y además aprovechando también para ya que a pedirte excusas porque como hemos tenido que ir cambiando y ha sido el primero que te hemos lanzado a la piscina, pues a veces esto también comporta algún desajuste, pero gracias. No, de nada, no hay ningún problema, estoy acostumbrado. Pides 3 retos. Yo el primero creo que es tener definitivamente clara una arquitectura institucional de la cultura. Yo he hablado del tema de las competencias confusas, la financiación, etc. Creo que todavía la ley o las leyes no nos han dado una arquitectura normativa. Yo siempre he contado a veces que los persas se reían de los griegos, de los antiguos griegos, porque decían que un griego tenía más miedo a incumplir la ley que a no respetar los dioses. Yo creo que uno de los valores
de las democracias es su capacidad de construir arquitecturas institucionales democráticas, participativas, etcétera, etcétera. El segundo reto es financiación. Esta mañana se dijo, y yo estoy muy de acuerdo, no es gasto en cultura, es inversión. La cultura devuelve y retorna, no solo económicamente, que de eso estamos hartos ya de decir, de escuchar el festival tal, produce un retorno de tantos cientos, miles de euros. No, hay un retorno social y un retorno educativo importante para la población. Y el tercer reto para mí se llama democracia. Esta mañana Pedro Pino, el concejal, representante municipal, dijo, creo que quería entender, que gobernar la cultura debe ser un acto de democracia. Y yo estoy de acuerdo de eso. Si construimos una arquitectura institucional, debe ser al servicio de la democracia y financiar medios. Un acto de gobernar la cultura hay que hacerla con libertad, con un principio enorme de libertad, con igualdad, que es un tema complejo. ¿Cómo se concreta la igualdad en cultura? ¿Qué nos hace iguales culturalmente? Yo creo que es la diversidad, pero puede ser. Y con fraternidad. Libertad, igualdad y fraternidad. El lema republicano yo creo que sigue vigente y que hay que incorporarlo a los retos de la cultura. Perfecto, gracias por además haber sido tan concreto. Si hay alguna pregunta entre los que estamos ahora en la sala, sería el momento de aprovecharlo. Si no, iríamos pensando, si la organización lo considera adecuado, iríamos pensando ya en cerrar la jornada de hoy para empezar de nuevo mañana. ¿Hay alguna preguntita, alguna duda, alguna ampliación de las cosas? Contando que solamente podrían ser para Uruguay, para Luis, para Ana, porque ya Enrique lamentablemente tuvo que desconectarse, México tuvo que desconectarse. Pues, viéndolo visto, agradecerles muchísimo su presencia, su paciencia, muy especialmente con estos avatares que nos ha comportado el directo y el ir y volver y ir, su paciencia, y esperarles mañana por la mañana en la segunda parte de este Congreso Internacional. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias.